esperamos convencerlos de algunas cosas importantes que vamos a hablar en los próximos minutos. Sabemos que hay gente de toda América Latina y en especial pues, de Argentina y Sudamérica, así es que muchas gracias. En los próximos minutos vamos a hablar rápidamente sobre algunas cosas importantes como el Kawasaki Like y cosas que el pediatra general o los médicos que vemos niños en salas de urgencias y en otros salones podemos tener diagnósticos difíciles a veces. Y ciertamente este nuevo síndrome inflamatorio multisistémico es una entidad que nos ha puesto pues, a pensar y nos ha demostrado que a veces no sabemos mucho, pese a que sabemos bastante y creemos que sabemos bastante. Así es que el término Kawasaki-like en realidad no es un término nuevo y es importante porque hay varias enfermedades que se semejan el Kawasaki-like. Y para poder hablar del síndrome inflamatorio multisistémico, tenemos que hablar de estas variantes para poder entender ahora y en las próximas semanas y meses qué es lo que está pasando. Así es que rápidamente, este término, el diagnósticos similares al Kawasaki se pueden ver en VIH y de hecho las primeras descripciones se hicieron hace más de 30 años. En adultos, el VIH puede debutar como una forma semejante al Kawasaki. En niños también, meningococo, otras enfermedades en el neonato, sepsis neonatal y otras enfermedades. Pero sin duda, pues algunos de ustedes lo han escuchado más en las últimas semanas a raíz del síndrome inflamatorio multisistémico. Así es que me pidieron que muy rápidamente retocara esto. ¿Y por qué lo retocamos siempre? Porque 80% de los niños en América Latina, de datos de nuestra red RECAM Latina, los estudios que hemos hecho y en el mundo, demuestra que el 80%, 78%, 83% en algunos países nuestros, el diagnóstico se retrasa y el paciente ha recibido antibióticos porque se confunde con alguna otra entidad. Así es que esos son los criterios que todos conocemos, pero pese a eso que los conocemos y creemos que son relativamente fáciles, el diagnóstico se falla. Y una de las razones más importantes es porque no todos los criterios están presentes a la vez que el paciente llega con un cuadro de Kawasaki y probablemente nos traiciona mucho pensando que la mayor parte de los niños van a tener un ganglio cervical. Esto es muy importante en el contexto actual del síndrome inflamatorio multisistémico, porque a diferencia de lo que se está viendo en esta nueva entidad, vea que el 80% de los casos de Kawasaki es en niños menores de 5 años. Y eso es muy importante para lo que vamos a entender. Y lógicamente sabemos que el diagnóstico en estos dos grupos de edad son más difíciles. Así es que no sabemos qué va a pasar en los próximos años con si esas definiciones o criterios diagnósticos se van a modificar en base a lo que conozcamos sobre el síndrome inflamatorio multisistémico. Lo cierto es que el diagnóstico aún cuesta. Y sobre todo el Kawasaki incompleto. El Kawasaki incompleto, esas son las últimas guías. Hay un consenso pues argentino de Kawasaki bastante reciente. Hay un español de Kawasaki, está el consenso italiano. Así es que es importante esto porque algunos de estos pacientes con síndrome sistémico, multisistémico inflamatorio han tenido, y ustedes han visto quizás esto de diagnósticos semejantes a Kawasaki incompleto, que es ese paciente que no cumple todos los criterios, pero que puede tener dilatación de las arterias coronarias. Y es muy importante recordarlo en la luz actual, porque tal vez a algunos de esos pacientes se nos puede ir al diagnóstico. Y la pregunta, pues, para ustedes es si este nuevo síndrome, el síndrome de shock por Kawasaki es nuevo, y en realidad no es nuevo. Las primeras descripciones fueron pues, en Japón, pero esta publicación del 2009, donde participa nuestra colega Adriana Tremolet de la red, es una de las más importantes porque a partir de ahí es cuando nos empieza a conocer más en esta parte del mundo sobre esta entidad. Y nos vamos a referir rápidamente sobre eso. Es un trabajo de nuestros colegas de México, del Instituto Nacional de Pediatría, y la doctora Luisa Berenice Gámez González de Chihuahua, donde hacen una descripción. Y esta y otra de ellos más actualizada que vamos a ver rápidamente es de las casuísticas más grandes en América Latina, y eso es importante. Así es que vean que puse apenas unas, pero hay muchísimas publicaciones de síndrome de shock por Kawasaki y es importante que los sepamos reconocer. Así es que, ¿por qué es importante eso en el contexto del PIMS? Porque vean que a diferencia de lo que se está viendo, la mayor parte de los pacientes con Kawasaki no hacen esto y es solamente un 5% o 7% de lo que se cree, porque el gran problema es que el diagnóstico se atrasa en muchos países y es muy difícil.
Pero vean que la mayor parte de estos niños se confunden con shock séptico, síndrome de shock tóxico. Estos pacientes, igual que lo que estamos viendo en el PIMS, en el síndrome inflamatorio multisistémico, tienen muchos síntomas gastrointestinal, pero esto que ustedes ven, trombocitopenia, aumento en el dímero D, elevación de las pruebas de inflamación, hiponatremia, hipoalbuminemia y coagulopatía se ven en los pacientes con Kawasaki. Así es que eso aumenta el riesgo de aneurismas coronarios, por lo tanto de muerte, y obviamente hay algunas de las cosas que estamos viendo en este nuevo síndrome como disfunción ventricular. Así es que esos paralelos introduciendo en este mundo oscuro que por ahora pareciera el síndrome inflamatorio multisistémico, porque igual que en el Kawasaki Shock Syndrome se ve aumento en la troponina, en la CPK y más preocupante, resistente al tratamiento que le damos. Así es que eso es muy importante entenderlo. Y básicamente eso es lo que probablemente está pasando en el síndrome inflamatorio multisistémico a escasas 6 semanas de descrito y pocas publicaciones. Hemos estado en varios webinars, pero esto es lo que hasta ahora sabemos del síndrome de shock por Kawasaki. Y probablemente eso es lo que está pasando. Hay mucha gente que ya está estudiando la inmunidad de estos pacientes, la genética, gente que está muy metida en biología molecular para analizar qué es lo que está pasando en esos pacientes con síndrome multisistémico inflamatorio. Pero probablemente es esto y sin duda alguna la tormenta citoquínica o el cytokine storm es una de las cosas más importantes como van a ver. Y hay un libro que se publicó el año pasado que es exactamente sobre tormenta de citoquinas en muchas enfermedades, AIJ, enfermedades reumáticas, Kawasaki. Así es que es un libro que probablemente va a tener mucha importancia para esto. Y esto es importante. Esta es una de las casuísticas más importantes, como le digo, de nuestros colegas de México, la doctora Berenice Gámez González y el doctor Marco Antonio Yamasaki Nakashimada. Este es un estudio donde ellos reportan en 2 hospitales de México y hacen una revisión de la literatura. Eso salió publicado en 2018, así es que es de las más actualizadas. Y básicamente la definición del síndrome de shock por Kawasaki es el paciente que tiene un cuadro de Kawasaki y aparte de eso tiene shock. Y básicamente ellos definen como esto como hipotensión sostenida con una depresión, con un descenso en la presión arterial más del 20% del basal o hipotensión para su edad. Y obviamente que es un paciente que requiere cuidado intensivo y que muestra signos de hipoperfusión. Así es que, ¿qué es lo importante de este estudio? ¿Por qué? Porque en este momento nos faltan datos en América Latina de síndrome inflamatorio multisistémico y vamos a volver a eso. Así es que tenemos que extrapolar algunas de estas cosas. Vean que esto fue en total un análisis que ellos hacen de 103 casos reportados en 16 países y pongo las manos en el fuego que son más porque no se hace el diagnóstico en el mundo, como vamos a ver ya en América Latina, y vean que la mediana de edad fue alrededor de 5 años, que es un poquito mayor, como vieron, del Kawasaki clásico. Así es que eso es muy importante. Y vean que días de fiebre al ingreso 7. Eso significa que el diagnóstico se está haciendo tarde. Y 70% de esos pacientes tienen presentaciones inusuales. Así es que eso es muy importante. Pero más preocupante aún es que, a diferencia del Kawasaki clásico, que si no se hace el diagnóstico en el peor de los escenarios, ese paciente tiene de un 10 a un 25% de alterar las coronarias. Pero en esos pacientes sube hasta un 65%. Y la mitad de ellos tienen resistencia a la gama. O sea, son pacientes graves, mayor probabilidad de requerir medicamentos, terapia combinada o medicamentos más caros, más costosos o que no los tenemos en América Latina. Así es que es muy importante. Y la mortalidad, pues en ese estudio fue 7%, pero probablemente sea más. Esto es un estudio nuestro de la red de Kawasaki pues, en América Latina. Eso es un primer estudio de un estudio retrospectivo donde participaron 16 países y 39 hospitales de los más importantes donde se veían Kawasaki. Eso fue el inicio de nuestra red y tomamos del 2009 al 2013 y básicamente ven que de casi 1,000 pacientes que enrolamos en este estudio, solamente 8 pacientes tuvieron un síndrome de shock por Kawasaki. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque va en contra de las estadísticas mundiales. Por supuesto, es un estudio retrospectivo, pero para eso modificamos algunas variables y ya vamos a ver eso. Pero vean que lo más preocupante, que 40% de esos pacientes se diagnostican como sepsis o como shock de otras causas. Y ustedes ven esto, o sea, esto es importante en el contexto actual del síndrome multisistémico inflamatorio. Y obviamente son pocos pacientes, no podemos saber, pues, sacar conclusiones, pero las dilataciones fueron un poquito mayor a lo demás. E igual que en el estudio del doctor Yamasaki, vean, 50% fallan en la gamma globulina y un porcentaje alto requiere esteroides.
Y este estudio prospectivo fue el otro estudio prospectivo, donde fue un estudio prospectivo del 2014 al 2017, donde tomamos 58 hospitales en 20 países de América Latina, y en esos 865, 15 niños fueron diagnosticados con síndrome de shock por Kawasaki. Eso es menos del 2%. Así es que con los próximos estudios que vamos a ver al final, esperamos tener un mejor perfil de lo que está pasando. Y vean qué preocupante, solamente un 7%, ni siquiera un 7% fueron diagnosticados como síndrome por shock por Kawasaki. Así es que tenemos mucho trabajo en América Latina, en todos los países, para actuar. Y el porcentaje de hidratación coronaria aumenta. Y esas cifras retengámoslas para lo que vamos a ver de PIMS, porque en esos pacientes, vean que igual que el síndrome inflamatorio multisistémico, hay mayor probabilidad de aneurismas coronarios. Así es que muy rápidamente sabemos mucho de COVID, no vamos a diluir en eso porque ya ustedes han visto mucho, pero ¿por qué es importante esto en el contexto de PIMS? ¿Por qué pareciera que el SARS-CoV-2 es menos frecuente y menos severo en niños? Hay muchas razones, tenemos diferencias en el sistema inmune en los niños y los adultos. Definitivamente una de las razones más importantes por la cual es menos frecuente en niños, y aparte de eso, menos severos, porque los niños tienen menos comorbilidades que el adulto: tabaquismo, diabetes, hipertensión, cardiopatía y todas las que ustedes conocen, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema y otras. Pero aparte de esto, el exponerse a virus y bacterias tempranamente tiene su parte buena, y eso es en el sentido de que sabemos que los niños están más cronizados por virus, incluidos algunos coronavirus, no este porque no lo conocíamos. Y una de las cosas que ya se demostró es que los niños tienen un poco diferencia de los receptores, tienen menos receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Así es que esto disminuye la entrada del virus la adhesión del virus al epitelio respiratorio. Y esto sin duda alguna es muy importante. Y una gran pregunta es, ¿qué efecto tiene la BCG como para factor protector? Así es que, ¿cuándo empezó esto? Esto empezó hace 6 semanas, y lo que vamos a ver es un recorrido, y con toda seguridad en las próximas semanas vamos a hablar más porque cada vez se conoce más, y eso es una introducción a esto porque definitivamente tenemos que estar preparados por lo que ya pasó en Europa, está pasando en Estados Unidos, sobre todo en el estado de Nueva York. Así es que eso es. Entonces, ¿qué empezó a pasar? El 24 de abril en Italia, la Sociedad de Reumatología hizo una alerta porque estaban viendo más casos de niños con Kawasaki clásico, más casos de Kawasaki incompletos, por lo que definí anteriormente, más casos de lo que vieron anteriormente, síndrome de shock por Kawasaki, y más pacientes con refractariedad al tratamiento. Así es que eso suponía que algo estaba mal. Así es que dos días después, la Sociedad de Cuidado Intensivo del Reino Unido hace un llamado de alerta a través de sus redes sociales, en Twitter, en Facebook y otras, de que por favor difundan el mensaje, tal y como lo estamos haciendo hoy, llevando el mensaje a estos 1,302 personas que se conectaron hace unos minutos, y eso es muy importante. Así es que eso ayuda para el diagnóstico. Así es que el 1 de mayo, el Colegio Real de Pediatría del Niño y el Adolescente en el Reino Unido le da este nombre que ahorita ha cambiado, que es el síndrome periódico pediátrico multisistémico inflamatorio. Y básicamente esto sirvió, hay que reconocerle esto a los británicos, porque esto sirvió para que en otros países de Europa, en Estados Unidos y aquí en América Latina, no nos tomara desprevenidos como sí los tomó a ellos, por las razones que conocemos, que nadie estaba preparado para esta pandemia. Así es que persistencia de fiebre, inflamación, evidencia de uno o más órganos afectados, y con otros criterios como los que ya conocemos de o síndrome semejante al shock tóxico o a enfermedad inflamatoria por otras causas, y aparte de eso excluir causas infecciosas, pues lógicamente, y que fuera o no positiva la prueba para SARS-CoV-2. Así es que, ¿cómo lo llamamos? Hay varios acrónimos: el síndrome periódico pediátrico inflamatorio multisistémico, estas son las siglas en inglés, estas otras que se han ido pues metiendo, el Kawasaki-like, pero sin duda alguna el Toxic Shock-like es uno de los más comunes, y estas fueron las últimas que se adoptaron por el CDC y la Organización Mundial de la Salud, y obviamente esos son los diagnósticos diferenciales más importantes para nosotros, pediatras y personas que vemos niños, porque esta enfermedad, por alguna razón que no sabemos, pero tiene que ver con la tormenta citoquínica y la respuesta del organismo, se está describiendo en niños y en adolescentes. Así, y por otra razón, que no queda claro, ¿por qué los japoneses, si son el país con mayor incidencia en el mundo, no están viendo lo que se está viendo en Europa? Así es que la primera publicación, en los próximos minutos vamos a hablar de lo que está publicado, porque
En esto de pandemia, ustedes han visto que como es una emergencia de salud pública, salen cosas que salen en websites o otros sitios que no son oficiales y salen en revistas preprint y hasta que no salga la versión final, uno no puede ver todas las variables y de hecho cambian entre las versiones preprint y la final. Así es que esta sí salió en Lancet y esos fueron los primeros 8 pacientes. Y aquí básicamente la misma historia. Esto es que en pocos días ellos empezaron a ver estas variantes. Variantes hiperinflamatorias del Kawasaki, Kawasaki atípicos, síndrome de shock por Kawasaki. Pero vean que de esto lo más importante es esto, que la edad de los pacientes, solamente uno de esos 8 niños era en la edad más frecuente Kawasaki, pero todos tenían compromiso gastrointestinal significativo. Y cuando nos vamos a esto, eso fue uno de los descubrimientos, por lo menos ya en la publicación, porque se conocía antes de pues mensajes, reuniones de expertos, webinars y esto, pero esta es la primera publicación donde se documenta dilatación coronaria en un paciente. Y hubo un niño adolescente que falleció por arritmia, shock refractario e infarto cerebrovascular. Y en estos pacientes se empiezan a ver los primeros reportes de casos confirmados por COVID. Y esta publicación, esta fue de Italia, en la provincia de Bérgamo, el Hospital General de Bérgamo, donde ellos empezaron a ver mayor número de casos comparado a este periodo de comparación que fue desde enero del 2015 a esta última o primer cuatrimestre del 2020. Y básicamente vean ustedes que en ese segundo periodo que ellos analizan, porque lo fraccionan en 2 periodos, del 18 de febrero al 20 de abril, o sea, en menos de 2 meses, ven 10 pacientes con Kawasaki-like, que va en contra del número usual de pacientes que veían. Pero aquí, nuevamente, lo que les llamaba la atención es que veían niños de mayor edad. Y cuando se fueron al análisis de la edad de estos 10 pacientes nuevamente, ¿y por qué enfatizamos en eso? Porque una de las cosas más importantes para uno como clínico es suponer que sea o un adenovirus, un Kawasaki, versus un Streptococcus pyogenes es la edad, porque sabemos que la escaratina es muy rara antes de los 2 años, el adenovirus es más frecuente en niños pequeños y sin duda alguna vean que aquí solamente un niño era menor de 5 años, pero vean que el ecocardiograma fue anormal en la mitad de los pacientes. Y ese anormal, ya vamos a volver a eso, porque una de las cosas que se está viendo en estos momentos es que no necesitan tener dilatación o aneurismas para considerar que las coronarias son anormales. Y eso es muy importante. Y vean que solamente 2 tenían aneurismas basado en la medición de los score Z, que es de las cosas más importantes. Y ese estudio, vean qué interesante, porque demuestra que la PCR solamente estuvo positiva en 2 pacientes. O sea que habría un subregistro si solamente el diagnóstico se hace en base a PCR. Pero la IgG fue positiva en 8 de esos 10 y la IgM en 30%. ¿Qué significa esto? Que está en ese periodo en que lo que se está viendo es que esto se presenta 4 a 6 semanas después de la fase aguda de la enfermedad. Así es que tenemos que tener esa sospecha clínica en América Latina y todos los pacientes fueron tratados como Kawasaki, no Kawasaki normal, sino Kawasaki complicado o refractario, Kawasaki con esteroides y obviamente con aspirina por la mayor parte. Y lo que ellos vieron fue... Doctor Ulloa, ¿Sí? Doctor Ulloa, Sí. tengo muchos pedidos del público de que vaya un poquitito más despacio, que dice que nadie tiene prisa. Disculpe la interrupción. Perfecto. Yo es por consideración a ustedes, porque nos sentimos muy mal de que hubiéramos empezado tarde pese a que estábamos planeados. Así es que yo disfruto de esto y espero que ustedes también y puedan estar sentados con un buen vino o con un buen café. Así es que, perfecto. Así es que vean que esa es una de las publicaciones más importantes también. Esta salió ahora en Circulation hace 2 semanas y esta es una de las primeras publicaciones donde se ve la falla miocárdica como tal en el contexto de estos pacientes con pandemia. Estos fueron 35 niños de hospitales, 12 hospitales en Francia, 1 en Suiza, donde ellos vieron 35 niños con disfunción sistólica ventricular izquierda o shock cardiogénico, pero aparte de eso, el dato que más hizo pensar que algo estaba anormal era el dato de hiperinflamación. Y eso sabemos que es diferente de otras formas de presentación de shock cardiogénico. Así es que vean que es un periodo corto, un mes prácticamente, el 22 de marzo al 30 de abril. Y nuevamente, de esos 35 pacientes, 10 años fue la edad promedio, el más pequeño de 2 años de edad. O sea que recordemos que el 50% de los Kawasaki se ven en los 2 primeros años de vida. O sea, esto es muy importante para que sospechemos esto en ese grupo de edad. Y a sabiendas ya de lo que estaba pasando en el Reino Unido, reportes en España que no entré por cuestión de tiempo, en Bélgica y otros, vean que ellos afilaron más el diagnóstico en este periodo,
Claro, eso fue cercano a la primera llamada, por lo menos formal, pero igual que nosotros nos podemos comunicar de Costa Rica a Argentina o a Brasil, están viendo más casos de PIMS, están viendo más casos de dengue, pero lógicamente que en casi el 90% se... Porque esto es ver un niño con Kawasaki o casi Kawasaki por todo lo que ustedes vean. Vean que inyección vulvar conjuntival casi en 90%. Es decir, uno de los criterios de Kawasaki. Labios rojos y partidos, o sea, mucositis oral en más de la mitad de los pacientes. Ganglio cervical, ¿verdad? O adenopatías mesentéricas en el 60%. Brote cutáneo en casi el 60%. Y volvemos a esto de brote cutáneo, porque esto ha sido de las cosas más importantes. Prácticamente en todas las series, más del 50 a 60 o 70% de los pacientes han descrito brote cutáneo. Obviamente ahora en América Latina, que estamos conociendo más esta enfermedad, prospectivamente debemos anotar en el expediente o buscarlo o preguntarle a los padres, porque algunos reportes ya hablan de que el paciente al momento de llegar a un servicio de urgencias ya no tiene brote cutáneo tal y como ocurre en el Kawasaki. Y vean que signos neurológicos, incluida meningitis aséptica como en Kawasaki, un 30%. Signos respiratorios, eso es muy importante, porque a diferencia de otras formas de presentación, recordemos un shock séptico por una neumonía bacteriana en pediatría, vean que aquí los signos respiratorios para el momento en que el paciente se presentaba casi siempre ya no eran tan importantes, o sea que esto es post-infeccioso. Y vean que o shock en casi el 70%. Y aquí nuevamente ese estudio, que son 35 niños, como vieron, con difusión cardíaca, insuficiencia cardíaca, 17% tuvieron dilatación, pero eso de los que tuvieron dilatación, pero anormalidades en el eco un poco mayor. Pericarditis, igual que en otras, 8%. Y vean este dato, 83% con alteraciones digestivas y otros como ustedes pueden ver. Así es que esos son los estudios más importantes. Esta publicación salió hace 3 días. Esta publicación es de Francia también y es de la revista Annals of Intensive Care. Y aquí ellos toman 20 niños menores de 18 años críticamente enfermos, admitidos a la unidad de cuidado intensivo pediátrico por shock y miocarditis aguda en 4 hospitales de París. Así es que, ¿qué tenemos que pensar más ahora en la actualidad? Que ese niño que llega, que por dicha es infrecuente dada la gravedad, pero un niño que llegue ahora a un servicio de urgencias en América Latina o en el resto del mundo, pero en nuestro caso a nuestro continente, un niño que llegue con una miocarditis aguda, dentro de las cosas que debemos incluir en el diagnóstico diferencial es infección por SARS-CoV-2 sin necesidad de que sea un PIMS o, lógicamente, esta variante postinflamatoria del síndrome inflamatorio multisistémico. Y vean que es un periodo corto, 20 niños del 15 al 27 de abril. Por supuesto, estas son publicaciones preliminares, pero ya esta está la versión final de este primer comunicado, ya en el PubMed disponible incluso. Y vean que la mitad tuvo rash cutáneo, pero más importante, los 20 niños tuvieron dolor abdominal, vómitos y fiebre. Así es que eso nos puede ayudar mucho. Y todos tuvieron disfunción miocárdica e hipotensión arterial. Y aquí viene nuevamente este estudio. Vean que la serología en 15 que se le tomaron al momento del análisis, todos tuvieron una IgG positiva. Y la PCR estuvo positiva en 10 aspirados y 2 aspirados tuvieron recuperación del virus en heces. Así es que nuevamente para esto pareciera que la serología es de las cosas más importantes. Esta publicación salió ayer en el British Medical Journal, es del grupo de Francia, había salido una comunicación preliminar, pero de un par de casos, y esta es igual, esto es igual que la de Bérgamo, pacientes que se presentan como cuadros semejantes a Kawasaki con datos de hiperinflamación. Y ellos lo que empezaron a ver, nuevamente, igual que en otros de los otros estudios, es aumento de casos de algo semejante al Kawasaki entre el 27 de abril y el 11 de mayo. Y aquí fueron 21 niños hospitalizados en solo 15 días, comparado con el histórico que ellos veían un caso cada 15 días. O sea que definitivamente aumentaron los casos de lo que consideraron en su momento algunos pacientes como Kawasaki clásico, como para algunos con Kawasaki atípico. Y vean que la edad promedio nuevamente 8 años. Y de esos 21,
el más chico 3.7 años. O sea, ninguno de esos 21 era de edad de Kawasaki. Y comparando, nuevamente yéndonos al estudio de mis colegas de México de Kawasaki Shock Syndrome, vean que casi exactamente igual a lo que Marco Antonio Yamazaki y Luisa Berenice Gámez y otros han encontrado y hemos encontrado en la red. Casi el 60% se manifestó. O sea, ustedes y yo como médicos, con los criterios que el paciente tenía en ese momento, hubiéramos jurado que era un síndrome de shock por Kawasaki. Y 76% tuvieron miocarditis. Y aquí es muy importante esto, porque de Kawasaki sabemos que hay, basado en exámenes de laboratorio, exámenes que se pueden tomar, troponina, péptido natriurético y otros exámenes, uno podría suponer que el paciente con Kawasaki, y se ha demostrado por autopsias, de ese menos del 1% de los pacientes con Kawasaki que fallecen, que las autopsias demuestran miocarditis temprana. Sin embargo, esa miocarditis clínicamente, a diferencia de esos pacientes, no se manifiesta como estos chiquitos, estos niños. ¿Qué significa eso? Que aunque haya evidencia clínica y por hallazgos de gabinete de que ambas entidades, el PIMS o el Kawasaki o el síndrome de shock por Kawasaki o el HLH o el síndrome de shock tóxico, en esos pacientes la miocarditis clínicamente tiene más repercusión y hay mayor disfunción ventricular que en esas otras entidades que, aunque sepamos que sí cursan con miocarditis, la diferencia es que pareciera, por los casi 60 años de Kawasaki, es que en ellos sí la dilatación coronaria es mayor, pero como les digo, apenas llevamos 6 semanas, vamos a ver qué pasa de aquí a 3 meses. Y nuevamente, los 21 niños con síntomas gastrointestinales. Y aquí, igual, la PCR, vean, positiva en un grupo, un 38%, o sea, un 40%, pero la serología positiva en 90%. Y las anormalidades, si lo puse así, no necesariamente son dilataciones, casi un 40%. En un webinar que algunos de los que están aquí conectados pudimos participar del Hospital de Niños de Washington, de casuísticas que se presentaron y de otras series todavía no publicadas, lo que se recomienda es que estos pacientes, aunque el ecocardiograma tenga Z-score normal, los hallazgos en la ecogenicidad de las coronarias en manos expertas del cardiólogo o los cambios de diámetro o lo que ellos describen como hiperecogenicidad o otros hallazgos, definitivamente lo que han visto hasta ahora es que no necesariamente tienen que tener aneurismas, pero no son coronarias normales. Eso es un hecho de lo que hasta ahora se ha presentado. Así es que es muy importante con estas publicaciones y las que vayan a venir y nuestra comunicación con los cardiólogos, que el clínico se comunique con el cardiólogo. ¿Por qué? Porque tienen que medirle esos scores y describir más las coronarias, y eso sirve para hacer evidencia mundial. Y vean que en esta tabla, muy importante, el 100%, o sea, los 21 niños, por las razones que hablamos, que cumplían criterios, se trataron como Kawasaki o como Kawasaki Shock o como shock tóxico. Pero, y vean que un 25% requirieron un retratamiento. O sea, nuevamente aquí la falla terapéutica o el tratamiento o la refractoriedad a la gamma-globulina, que usualmente entran entre el 10 y el 13% para Kawasaki, es como muy corriente, aquí subió casi al doble y en otros estudios hasta el 30%. Y la mitad, prácticamente casi el 50%, esteroides. Así es que vean que todos los pacientes se trataron con aspirina y eso es lo que se está recomendando, dado el riesgo por las alteraciones en las coronarias de dilatación, aneurismas y no sabemos infartos, porque es una entidad nueva. Así es que es muy importante que vayamos haciendo experiencia en América Latina. Y vean que 81% de esos niños requirieron un ingreso a una unidad de cuidado intensivo. Y ustedes pueden ver, inotrópicos prácticamente el 70% y la mitad intubados. Pero en esta primera casuística, por lo menos de estos 21 primeros que estaba describiendo, no hubo fallecidos. Esta es la definición. Hay otra definición del CDC que con todo gusto les puedo pasar el link posteriormente, pero por efectos de tiempo me la voy a brincar. Esta es la definición o los criterios diagnósticos que la Organización Mundial de la Salud estableció el 15 de mayo. En este link ustedes entran y si tienen pacientes con PIMS o con síndrome inflamatorio, tienen que demostrar que esos pacientes se debe llenar una boleta con un código de acceso que le hacen llegar para demostrar que son
enfermedades que se están como considerando de declaración obligatoria por el momento, dado esto, y se debe hacer un reporte para tener más datos. Y vean que en estos niños, una de las cosas más importantes, a diferencia del Kawasaki, es que aquí la fiebre es más de 3 días. O sea que si nos esperamos a los 5 días de Kawasaki, puede ser que sea un poquito pues diferente. Aquí con solo 3 días o más, ya podríamos suponer que el paciente puede estar haciéndome un síndrome inflamatorio multisistémico. Y aparte de eso, tiene que tener 2 de cualquiera de estos: brote cutáneo, como ustedes pueden ver, o cambios en las conjuntivas oculares, hipotensión o shock, trastornos miocárdicos, disfunción miocárdica, valvulopatía, que es otro de los hallazgos. Está pues descubriendo mucha insuficiencia valvular transitoria y alteración de coagulopatía. Así es que, aparte de eso, síntomas gastrointestinales. Y aparte de esto, fiebre de por lo menos 3 días o más, y 2 de estos tiene que tener datos por laboratorio de inflamación. PCR, velocidad de sedimentación en los centros que hay interleuquina 6 y otros, pero aparte de eso no debe excluirse otra causa infecciosa. Con toda razón irán saliendo pacientes que cumplen criterio de PIMS y que tienen un hemocultivo positivo por alguna razón que todavía no está claro. Eso en estos momentos es un gran signo de pregunta. Y lógicamente aquí la OMS sí pone eso, que el criterio, uno de los criterios, que tenga una evidencia por laboratorio de infección por SARS-CoV-2 o el contacto con algún paciente. Así es que, ¿ante qué estamos? ¿Qué tenemos que prepararnos? Esta sombrilla es muy importante y es muy interesante. Es una aplicación muy interesante de un grupo de expertos y se enfoca en la parte de la tormenta citoquímica de los pacientes con COVID. Y básicamente en este momento en el mundo estamos aquí. O sea, aquí hay un grupo de enfermedades que no comprendemos 100%. Todos hemos visto traslape de entidades clínicas entre, uno dice, no, este paciente tiene un Kawasaki, pero se abre posteriormente una AIJ, o sabemos que hay un porcentaje de los pacientes que se complica con un síndrome de activación macrofágica. Importante recordar que dentro de las causas de fiebre persistente en el paciente con Kawasaki está la activación macrofágica, y no necesariamente significa que el paciente tenga que sea refractario a la gamma-globulina. Tenemos que pensar en complicaciones otras que expliquen la persistencia de la fiebre, o que lógicamente no sea un Kawasaki, o que sea un Kawasaki que está en este traslape. Entonces vean que hay un grupo grande de tormenta citoquímica por infección, sepsis, ¿verdad? Y aquí está este grupo de los virus. Y dentro de estos virus sabemos que clásicamente el Epstein-Barr es uno de los casos más importantes en la mayor parte de las casuísticas de síndrome de activación pues, macrofágica, pero el COVID en este momento se está aquí, y con la evidencia probablemente sea un poco mayor en algunos sitios, por lo menos de transmisión comunitaria alta, ¿verdad? Porque el Epstein-Barr hasta ahora es el más frecuente y no sabemos qué va a pasar. Uno podría suponer que influenza va a bajar aquí debido a la mayor conciencia, lavado de manos. Uno podría suponer que en muchos países el pico de influenza va a bajar, entonces puede ser que esto sea grande, y definitivamente habrán pacientes que comparten algunas de esas y que sean otras variantes. Y obviamente es importante porque existe el síndrome de liberación de citoquímicas también, y aquí entra esto, el síndrome de distrés respiratorio del adulto. O sea, habrán pacientes con PIMS que hacen un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Entonces, eso confunde el escenario. Así es que las terapias de tratamiento van dirigidas probablemente aquí. En estos momentos eso es incierto. ¿Para qué sirvió esto en el mundo? Sin duda alguna, ustedes lo han sabido, habrán colegas o de adultos sobre todo, que nunca han visto un Kawasaki o no se ha diagnosticado, pero sin duda alguna esto sirvió para que en el mundo se empezara a conocer más de enfermedad de Kawasaki. Y eso es muy importante, porque no es solo que la gente conozca más, que eso es un enorme paso, pese a que todos ustedes en sus países han trabajado en el diagnóstico, nosotros en la red, pero esto, aparte de esto, lo que esto abre la posibilidad es que entendamos un poco mejor, basado en la fisiopatología de lo que se conocía del Kawasaki, del shock tóxico y esas otras enfermedades, de cómo tratar a esos pacientes con PIMS. La gran pregunta es, ¿qué hubiera pasado si esta pandemia hubiera venido hace 60 años, que no hubiéramos conocido el Kawasaki? Por lo tanto, no sabríamos en este momento cómo tratar a estos pacientes. Así es que esto es
una de las cosas más preocupantes que puede pasar en algunos centros donde no haya tratamiento para Kawasaki. Así es que en América Latina yo les mostré solamente pues datos porque el énfasis hoy era hablar del diagnóstico diferencial y de PIMS, y vamos a hablar más de PIMS en las próximas semanas. Eso es como una introducción a esas otras cosas, así es que, ¿por qué? Porque necesitamos diagnosticarlo correctamente para tratarlo correctamente. Así es que para aquellos que no conocen un poco pues, de la red pues, de Kawasaki en América Latina, esto es una red que está abierta a todos ustedes en América Latina y ya vamos a ver eso. Esta red se lanzó en el 2013, pero veníamos trabajando hace más de 10 años, colegas de Venezuela, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, México, muchos centros. Sería injusto pues, dejar a alguien porque todos en sus países tienen a 1, 2, 3, 10, 15, 20 referentes de Kawasaki. Hay mucha gente experta que está conectada pues en este momento, de los 1314 que hay pues ahorita. Así es que vean que la formamos pediatras, infectólogos, cardiólogos, alergólogos, reumatólogos, inmunólogos. Y en este momento o hace tiempo es la red nacional más grande. Este slide es actualizado anoche, donde 12 centros de Argentina se unieron y los invitamos a que se unan porque definitivamente en estos momentos con 20 países integrados podemos generar mucha evidencia, no solo para Kawasaki. En este momento la prioridad mundial, obviamente por ser un problema de salud pública, es este nuevo síndrome inflamatorio, pero en este momento, para los próximos estudios que van a venir, tenemos 114 centros ya pues confirmados para los próximos estudios que vamos a empezar. Y tenemos 16 centros de Argentina, México y Colombia son los centros que más, los países que más están aportando, pero cualquier país está bienvenido para generar evidencia y sobre todo para ayudar a disponer de tratamiento en algunos países, que esta red eso es lo que ha servido. Algunas consideraciones que hemos aprendido en estas 6 semanas de enfermedad. Una, sabemos que la mayor parte de los niños 2, 3, 4% de las series son pediátricas, el 96, 97% de los casos son en adultos, pero de ese porcentaje creíamos que les iba bien y en realidad sí, la mayor parte de pacientes les va bien. Sin embargo, hay un espectro de enfermedad que no conocemos. Lo que sabemos hoy en día, a 6 semanas, es que si estos pacientes se van a presentar, y eso es muy importante en el contexto actual de lo que estaba ocurriendo en Brasil, en Colombia, en México, dadas las grandes poblaciones que tienen ustedes comparados a algunos de los países como nosotros, los más pequeños. ¿Por qué? Porque si en este momento están viniendo los picos en sus países, es cuando se podría ver los picos de PIMS 4 a 6 semanas o 3, 4 a 6 semanas de ese mayor pico de casos en adultos. Así es que por eso es importante estas capacitaciones y agradecerle al doctor Roberto Ebag y al IPE y a todos ustedes por este tiempo, porque eso sirve para que eso no nos tome pues por sorpresa. Y vean que ¿en qué momento tenemos que estar más atentos? Sí, en esas 4 o a partir de 3 semanas, pero hay casos de antes. Ustedes vieron que algunas de esas casuísticas, el paciente tiene un antígeno, perdón, una PCR positivo al momento del diagnóstico. Lo que no sabemos es cuál es el mejor tratamiento. ¿Se está tratando como Kawasaki simple o como Kawasaki refractario? Pero en ese momento guías de tratamiento se están haciendo. Hay un grupo que está trabajando pues, en eso en Norteamérica, en Europa y en otros países. Así es que se los haremos saber, pero definitivamente sabemos que, y con los años se han encontrado algunas otras enfermedades que pueden dilatarlas e inflamar las coronarias. Por ejemplo, hay reportes y en América Latina se ha hecho casuística. Hay pacientes con dengue que se les ha hecho un eco que aparte de la disfunción miocárdica tienen dilatación de coronarias. La estafilococcemia, la sepsis severa por estafilococcemia, sabemos que en algunos pacientes puede dilatar las coronarias o igual, no necesariamente dilatarlas, pero puede inflamarlas para que ecocardiográficamente se pueda encontrar algo. La gran pregunta es cómo tratarlo. Entonces, en este momento, la mayor parte de la serie se está tratando con gamma-globulina, casi el 40-50% con bolos de esteroides a la dosis de Kawasaki pues, severo o refractario. ¿Y por cuánto tiempo se deben seguir estos pacientes? Lo mínimo que está recomendando en estos momentos es darle el seguimiento como si fueran pacientes con Kawasaki. Es decir, eco basal, eco a las 2 semanas o 6 u 8 semanas por lo menos, y muy probablemente esos pacientes debamos seguirlos por más tiempo, tal y como se hizo con Zika, que era una enfermedad nueva y se empezó a ver más cosas de las que podíamos imaginar. Así es que definitivamente la experiencia de América Latina va a ser muy importante. Pero debido a lo infrecuente de esta enfermedad y nuevamente países que tengan pocos casos,
series pequeñas no nos van a dar el diagnóstico. Entonces, en estos momentos hay varios estudios que están por empezar, pero sin duda alguna, como dijo Albert Einstein, nunca vamos a terminar de aprender. Y en el momento en que como médicos creamos que todo lo aprendimos, estamos muertos. Y esta enfermedad es un recordatorio en muchos aspectos. ¿En qué sentido? Que sabemos que en 6 semanas aprendimos mucho de esto, pero de enero para acá, con esta pandemia, la cantidad de información es imposible leerla, así es que tenemos que saber discernir entre lo correcto y lo de buenas revistas o de fuentes confiables, porque es mucha información. Así es que esta es nuestra cuenta en Twitter de RR Latina, donde todos los días ponemos alguna información de actualización. Los invitamos a unirse y esta es mi información pues, de contacto, el perfil del investigador. Y en las próximas semanas, aquí están mis correos. Si algún centro que tenga un comité de bioética que vea niños con Kawasaki y por lo tanto igual vamos a hablar en las próximas semanas de los estudios que vamos a hacer de síndrome inflamatorio multisistémico, están cordialmente pues bienvenidos y porque queremos generar pues evidencia. Así es que muchas gracias nuevamente pues por su tiempo y perdón por el retraso que se nos escapó de control. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rolando. ¿Me estás escuchando? Sí, perfecto. Te oigo. Bueno, la verdad que como siempre tu calidad académica y tus exposiciones son muy buenas, siempre son muy rápidas, sobre todo para los que estamos acostumbrados a hablar a lo mejor un poco más lento, pero bueno, vos provenís y vivís en un país donde la amabilidad, la sonrisa y la rapidez también en el hablar hace que los caractericen a todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Vamos a aprovechar, como una parte estuviste un poco más rápido, vamos a aprovechar algunos minutos, que van a ser unos cuantos minutos, para poder repasar algunas de las cuestiones que fueron escribiendo los colegas, que como decís vos, más de 1.350 colegas de toda Latinoamérica se fueron conectando. Hay algunas preguntas relacionadas con el momento actual. Si hoy por hoy tenemos un paciente que tiene características o sospechamos que por su fiebre prolongada, que por su edad, diferencia con el Kawasaki clásico o más edad, y que tiene algunos de los puntos que vos nombraste, yo debo pensar hoy por hoy en Latinoamérica que es un Kawasaki clásico o debo estudiarlo, porque aquí lo preguntan, si debo estudiarlo con PCRs y con inmunoglobulina. ¿Cuál es tu estado actual de tu pensamiento en esto? Sí, es una excelente pregunta. Debido a que no se conoce mucho de esto, lo que se está haciendo es que para generar evidencia es que si el paciente viene con Kawasaki clásico, se le está tomando prueba de COVID para ver si hay alguna relación o no y por si en las próximas semanas ocurre algo con ese paciente. Porque lo que en este momento nadie puede asegurar, basado en los años de vigilancia de los virus respiratorios, es porque tenemos estudios muy sólidos de grupos muy reconocidos en que claramente hay Kawasakis inducidos por virus. Eso hay datos muy controversiales. ¿Cómo se interpreta una inmunofluorescencia positiva por adenovirus u otro virus en el momento en que el niño tiene Kawasaki? Uno de los estudios más importantes es del grupo de Octavio Ramilo, donde ellos, un excelente estudio publicado años atrás en Clinical Infectious Diseases. Entonces, eso es una recomendación. Si uno tiene un paciente con Kawasaki, es recomendable tomarle prueba para eso. ¿Por qué? Para generar evidencia. Si de tiempo después se sabe que no es importante, no. Ahora, esos pacientes en algunos centros se están guardando muestras de sangre para hacer análisis posteriores, ¿verdad? Pero el gran punto es cómo interpreta uno y cómo trata a esos pacientes. Entonces, en este contexto, si el paciente cumple como un Kawasaki clásico y no tiene datos de complicación, hay que seguirlo tratando como un Kawasaki clásico. ¿Por qué? Porque van a ser la inmensa mayoría de los pacientes y solamente una minoría serán estos pacientes o ese síndrome de shock por Kawasaki. Con tu pregunta, los pacientes que tienen un síndrome de shock por Kawasaki, sí hay que tratarlo como Kawasaki y muy probablemente con esteroides, ¿verdad? Y estar atento a la segunda dosis de gamma-globulina, porque ustedes ya vieron los estudios de México, de América Latina, casi el 60% requirieron otras terapias, así es que muy probablemente el abordaje temprano de esos pacientes.
Y en estos momentos, en ausencia de recomendaciones sólidas de grupos de expertos, lo que yo diga no necesariamente tiene que ser cierto ni de lo que digas tú ni otras gentes aficionadas a esos temas, pero probablemente lo mejor en la luz de la poca evidencia actual es que esos pacientes deban tratarse con esteroides también por la severidad del caso. ¿Y por qué? Porque de las primeras series, de las publicadas y las no publicadas, los pacientes que fueron tratados con solamente gamma-globulina, al final y al cabo requirieron una segunda dosis de gamma-globulina o adicionar esteroides. O lo otro que en este momento se está postulando, ya algunos reportes, es anakinra. Pero en este momento nos faltan estudios para darte una respuesta 100% basada en evidencia. El otro tema es, Rolando, es la edad. En la última semana, nosotros tenemos un incremento de infecciones en la provincia de Buenos Aires. Y han tenido algún relato de algún paciente de 7 años con algo parecido a síndrome de Kawasaki y que se lo descarta porque no tiene edad. La diferenciación con la edad es muy marcada. ¿Esto es cierto? Sí, correcto. De hecho, antes que viniera el PIMS, nosotros tenemos datos que van a salir publicados, esperamos de aquí a la instante. Hicimos 2 trabajos grandes de la red, del estudio prospectivo. Tomamos de esos casi 900 pacientes, hicimos un subanálisis de los pacientes mayores de 5 años y otro estudio en menores de 6 meses. Y sabemos que hay igual que en el resto del mundo, ese 20% sí es real de niños con Kawasaki clásico que son mayores de 5 años. Y ya está prácticamente pues aceptado la publicación de los niños menores de 6 meses con Kawasaki. Entonces, con tu pregunta, sí, recordemos que un 20% de los pacientes con Kawasaki clásico se van a presentar mayores de los 5 años y por lo tanto en esos pacientes es que quizás probablemente debamos sospechar más PIMS. ¿Por qué? Basado en esta evidencia. O sea, viéndolo en probabilidad real de que un paciente llegue, 20% serían más de 5 años con el Kawasaki clásico. Entonces, con ese síndrome, en esos pacientes, en los niños más grandes, es donde más hay que tener cuidado para esta variante. Por el contrario, en los menores de 1 año es donde sabemos que el Kawasaki es peor, es más probable que sea incompleto y más atípico. Entonces, son 2 extremos que caen dentro de toda esta mezcla de síndromes o enfermedades. Otro de los temas es que esto fue realizado por el hemisferio norte. El hemisferio norte, donde los orígenes genéticos posiblemente sean diferentes a los asiáticos. Pero también se vio que, y esto lo comentábamos hace unos días, también en población afroamericana. ¿Hay posiblemente alguna relación potencial genética que inclusive nosotros en Latinoamérica, debido a al factor de inmigración que hemos tenido a principios del siglo pasado, esto pueda tener una relación y esto impacte en Latinoamérica? Posiblemente sea todo dudas, pero ¿cuál es tu consideración? Definitivamente, durante esas series, digamos, yo por cuestión de tiempo en esta primera entrega de esta entidad no hice todas las publicaciones. Han salido publicaciones esta semana en Lancet, salieron variantes de miocarditis en adolescentes, en Pediatrics han salido en Journal of Pediatric Infectious Diseases, entonces era imposible meterles todo, pero de esas publicaciones, de esas que metí y otras que no incluí, 50-60% de los pacientes son afroamericanos. La gran pregunta es, ¿por qué los pacientes de Asia, si ahí fue donde empezó, y aparte que donde empezó, sabemos que hay una predisposición genética mayor a sufrir de Kawasaki, ¿por qué no se está viendo eso? Entonces, uno podría suponer que tal vez porque el grupo de edad es en un rango de edad donde no es tan frecuente en Kawasaki. Sin embargo, con las cifras tan grandes de Japón, que nadie tiene esas cifras, ese otro 20% de Kawasaki más allá podría explicar algo de eso, pero probablemente los asiáticos tienen algún factor protector o nosotros algún factor de riesgo más bien. Entonces, no sé en otros países y sería interesante ver en el chat, pero sabemos claramente que en las comunidades, en los grupos, en los indígenas o en algunas razas o en mestizos o en otros grupos en América Latina, el Kawasaki es muy raro. En algunos de nuestros países, en raza negra, el Kawasaki clásico es infrecuente, pero en otros lugares es más frecuente. Y nuestros colegas pues, de San Diego tienen estudios interesantes en eso. Así es que no tenemos datos, Roberto, pero sí
hay una predisposición en esto publicado hasta ahora y en lo que hemos escuchado en los webinars de este grupo de kawasakicólogos o estos aficionados al tema, de que sí hay una predisposición. Así es que por eso es importante tener datos de nuestra región, donde hay tantos grupos étnicos. Si bien la red de enfermedad de Kawasaki de América Latina está consolidada de hace unos años, también preguntan si a través de tus redes sociales o a través de tu contacto, de tu mail, algunos centros hospitalarios de Latinoamérica pueden asociarse a la red latinoamericana de enfermedad de Kawasaki para generar evidencias. Sí, ahí quedaron mis contactos, con todo gusto. Médico, vamos a estar poniendo, aparte de artículos de actualización por los datos próximos, pero estaremos empezando un estudio grande prospectivo sobre síndrome de shock por Kawasaki. Estamos trabajando en otros de estos para tener mejor, porque América Latina tiene estos datos y esperamos que salgan publicados las casuísticas de síndrome de shock por Kawasaki. Así es que lo único que necesitamos es hospitales donde haya un comité de bioética, pero lógicamente que apruebe este estudio, y debido a que en algunos países son los infectólogos, en otros los pediatras, en otros los cardiólogos, los inmunólogos o reumatólogos o alergólogos, que son los médicos tratantes, cualquier grupo es bienvenido. Y una de las cosas que ha hecho más sólida esta red, en comparación de otros grupos grandes que hay pues, en Europa y en Asia, que específicamente están como en la parte genética, aquí incluimos a varias especialidades. Y para este nuevo estudio, vamos a la parte de shock, vamos a meter intensivistas porque queremos tener el mejor abordaje y gente de emergencia. Así es que están bienvenidos y entre más rápido nos contacten, pues mejor, porque estaremos metiendo esos estudios a los comités pronto. O sea que un hospital que quiera adherirse a la red puede adherirse a través del protocolo de investigación, que es un protocolo de investigación clínico-epidemiológica para las evidencias de datos fundamentalmente de diagnóstico y evolución, y ahora incorporás otro grupo de profesionales que me gustaría remarcarlo nuevamente, que son los terapistas intensivos pediátricos, donde se sabe que de los grupos de las webinars que hemos participado y donde has participado activamente, más del 60% de estos niños que tienen este síndrome inflamatorio multisistémico terminan en las terapias intensivas y muchas veces entran con otros diagnósticos hasta que se descarta, bueno, las infecciones bacterianas y otras causas de shock. Sí. Así que me parece que es absolutamente interesante porque desde la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, de la cual vos sos partícipe muy activo, podemos generar una evidencia regional y esto sin ninguna duda nos da luz al conocimiento de la enfermedad. Hay otras preguntas que tienen que ver con la... Sí, no, y es importante también, hay una red de cuidado intensivo pues, en América Latina, se llama Pues la Red, que es una excelente red que coordina Sebastián González Dambrusca de Uruguay, y ellos tienen varios estudios sobre esto, y ellos tienen un estudio, están participando en un estudio que es el grupo, es el estudio CAKE, que es para pacientes con coronavirus que terminan en cuidado intensivo por las otras causas y todo, así es que hay múltiples estudios que se solapan, pero sin duda pues, alguna, esta plataforma de la red que lleva mucho tiempo y como les digo ya son 100 y pico, ustedes se imaginarán que si a veces coordinar entre dos hospitales un traslado o algo es difícil, pero bueno, ya tenemos una plataforma muy armada y aquí hay gente de esos 1000 y pico que todavía están conectados, que están escuchando, que no tenemos cómo darles las gracias, porque aquí nadie de los que están participando recibe ni un solo salario, ni ese servidor, ni mi colega pues Arena Tremole como coordinadores, esto lo hacemos por generar datos, así es que no hay ninguna otra red, pues en Europa hay redes muy sólidas, pero aquí estamos generando mucha evidencia y por eso, si esta red tiene tanta gente integrada, va a ser muy importante y vienen muchas publicaciones que por cuestiones hemos estado tratando de meter protocolos y de hacer otras cosas. Claro. Es importante esto que dijiste porque podemos sí remarcar que este es un webinar que hicimos a través de nuestros contactos en Latinoamérica y que esto no tiene ninguna relación con ninguna industria farmacéutica, ningún laboratorio, y es netamente generar la evidencia clínico-epidemiológica de algo que realmente nos preocupa en el hemisferio norte de lo que está ocurriendo en estos momentos. Y
vos también dijiste que es evidente que es una enfermedad inflamatoria, pero que sí tiene que ver mucho cuestiones que tienen relación con la inmunidad. ¿Vos pensás que al ser 2 semanas posterior o varias semanas posteriores al pico pandémico, o sea, una enfermedad que posiblemente el paciente la tenga, los pacientes pediátricos, y luego la manifiesten tardíamente, esto tendría alguna relación con mirar en forma más profunda los efectos adversos de las nuevas vacunas de COVID, donde generan una respuesta de algunos clones de anticuerpos específicos y que esto podría tener alguna visión de alerta para esas vacunas? Me adivinaste la pregunta, estamos conectados mentalmente porque justamente iba a comentar eso. Una de las razones o de las cosas que debemos estudiar en el mundo es esto casualmente, porque si este virus en adultos, que fue lo primero que aprendimos, produce tanta lesión inflamatoria, tanta tormenta citoquímica, de una forma diferente a este síndrome en niños, definitivamente este virus, a diferencia de otros virus, induce mucha inflamación por las causas, mecanismos, rutas, lo que sea. Entonces, las vacunas que deriven de este virus, a diferencia de otras, ese es uno de los temores que haya, pero por eso necesitamos datos globales de redes, porque todos sabemos que en estos momentos los estudios, las publicaciones que uno lee día a día de estudios monocéntricos, obviamente tienen mucho peso, si son de centros muy respetados, investigadores respetados, pero este mundo está globalizado, así es que cada vez son una minoría las publicaciones de un solo hospital donde se puedan generar datos sólidos para esto. Así es que con tu pregunta, definitivamente esas son las preocupaciones en este momento y para eso se están estudiando la parte inmunológica de esos pacientes y por eso es que necesitamos tener una solidez para contribuir a esto, para generar pues evidencia. Así es que sí, pues no se sabe cuál va a ser la vacuna del adulto, cuántas dosis, qué tanta inflamación puede producir, así es que por eso necesitamos datos y robustos. Sí, es como vos decís, no es un dato menor. En las investigaciones todos sabemos, los que estamos aquí, y si no lo repasamos juntos, hay más de 120 candidatos en vacunas de COVID hoy por hoy en el mundo, candidatas vacunas, de las cuales 10 son las que tienen avance en evidencias, en estudios ya clínicos, de las cuales 3 son las vacunas que están un poco más adelantadas según informaciones formales o informales, que son la vacuna de China, cuyo vector adenovirus, la vacuna de la Universidad de Oxford y del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos junto con un laboratorio estadounidense. O sea que también esa mirada en esas vacunas, sobre todo para tener la seguridad en algunos estudios de larga escala, para ver, sobre todo en niños, que a lo mejor no son el target inicial de esta vacuna, pero tenerlo en cuenta siempre en este aspecto. Y después podemos hacer unas últimas preguntas que tienen que ver, Rolando, con que si ya se ha visto casos del síndrome inflamatorio multisistémico en Latinoamérica que vos conozcas. Yo creo que esto a lo mejor podés aclarar de las semanas de espera y por lo cual también estamos haciendo estas alertas frecuentes de esta red. Correcto, ya hay algunos reportes de colegas, por discreción no digo de quiénes y todo, pero que necesitamos publicar estos datos, pero sí, ya hay casos reportados en América Latina que nos han hecho saber y por eso es importante que si ustedes tienen casos igual, que los den a conocer, que los publiquen y eso como parte pues, de ustedes para que nosotros aprendamos, porque es la única forma y definitivamente tienen que haber casos. Aunque hayan países donde tal vez, digamos, en el caso nuestro, pues en Costa Rica tenemos baja letalidad, pero en otros países a donde es alta, igual que aprendimos en América Latina, de Europa, lo que está pasando pues en Nueva York, es una gran oportunidad y el conocimiento uno no puede ser egoísta y tiene que compartirlo y eso es el éxito para que esto sirva. Pero sí hay casos de pacientes con Kawasaki que tuvieron COVID positivos, sé de varios casos y todo, y de y de síndromes inflamatorios multisistémicos con COVID, pero son poquitos. Pero bueno, parte de la reunión que tenemos la otra semana, pues por Zoom, es para hablar esto con los investigadores y para conocer un poco más y documentarlo, ¿verdad? Este webinar va a estar en las próximas horas editado en YouTube.
O sea que los 1.100 personas profesionales, pediatras que están en este momento, a ver si te parece coincidir, pedirles esto. Si cada uno de ustedes, en el día de mañana o pasado mañana, le cuenta a 3 o 4 pediatras, colegas, algo relacionado con esta charla, o que busquen en YouTube el webinar, seguramente esto va a generar que un grupo pueda tener la predisposición, la pesquisa de poder encontrar a los pacientes que seguramente vamos a ver en Latinoamérica en las próximas semanas. Algunos con mayor intensidad, como es el caso de Ecuador, como es el caso de Chile y el caso de Brasil, con menos intensidad, a lo mejor la Argentina en estos momentos, que tuvimos un aplanamiento de la curva muy pronunciado las 4 primeras semanas y luego comenzó el pico que esperemos en algún momento pueda tener una estabilidad, pero sí hay 4 países, que son México, que son Chile, que es Uruguay, y Ecuador, que posiblemente en las próximas 2 o 3 semanas o ahora estén viendo pacientes que tienen esta característica. Así que sí le pedimos a todos ustedes si pueden multiplicar esta transmisión del conocimiento, tanto sea en YouTube o en las redes sociales de Rolando o en las redes sociales mías, tanto Twitter como Instagram, para poder generar lo que se llama el awareness disease, es decir, la concientización de una enfermedad nueva que sin ninguna duda, con una definición adecuada y con un tratamiento que en los próximos días seguramente se van a publicar cuáles son los mejores tratamientos, vamos a poder beneficiar a los niños en Latinoamérica. Así que sí, damos un comentario final, Rolando. Sí. Y el otro punto importante es que los que han estado con nosotros desde el comienzo de la red, esto ha sido muy importante en varios aspectos. Ha permitido que, uno, se conozca más la enfermedad de Kawasaki en varios países y ahora estamos tratando de conocer un poco más esta enfermedad. 2, ha servido para que algunas instituciones de salud pública financien el tratamiento de la gamma-globulina y de algunos medicamentos biológicos que tal vez no ha sido posible en otros lados. Así es que el demostrar que hay Kawasaki, el demostrar que hay PIN sirve para que las autoridades de salud lo consideren. Pero creo que una de las cosas más importantes, y los colegas que están conectados, que sé que ahí están mandando mensajes por celular, estos son datos globales. Si los investigadores en sus países quieren publicar sus datos, tienen toda la libertad de país, porque nosotros somos una red. O sea, si alguien en México quiere publicar sus datos de Kawasaki, por supuesto que lo puede hacer. Nadie es dueño de la información y eso es uno de los grandes logros de la red, que aquí todo el mundo se le ha dado la oportunidad para trabajos, manuscritos, dar esto, y eso es muy importante porque cada quien tiene la libertad de dar a conocer sus datos, pero obviamente el peso de 50 y pico hospitales en los primeros trabajos, más 100 y pico, obviamente eso habla mucho y genera mayor evidencia desde México hasta la Patagonia, de todos los grupos técnicos, la mezcla de grupos técnicos que tengamos. Así es que eso es muy importante y darle las gracias y bienvenidos, por supuesto. Bueno, muchos amigos de Latinoamérica, desde Perú, Jorge Rojas, habla que ya tuvieron varios casos en UCI de pacientes con COVID en el Instituto Nacional de Salud del Niño, pronto esta publicación, o Tatiana Drummond de Venezuela, una muy buena conocida infectóloga que le tocó ver pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico por COVID. O sea, sin ninguna duda, la awareness disease, la concientización y el conocer y pesquisarlo, seguramente vamos a tener una cantidad de pacientes que van a poder tener un mejor tratamiento. Perdón, y un mensaje final. Estas actividades 1000 y pico, la semana pasada participamos, Adriana y yo, con otros colegas de México, en un foro de estos, eran más de 5,000 personas conectadas, así es que esa replicación de la información sirve para el diagnóstico, así es que eso es lo que va a servir, y mientras en estos meses no podamos salir a congresos, tenemos que estar metidos en casa, estas plataformas sirven para llevar ese conocimiento y las personas estar o en su casa o en el trabajo o manejando o en otras partes escuchando la información, así es que es algo bueno dentro de todo lo malo que ha sido esto. O sea que en 2 semanas o 3 semanas nos juntamos de nuevo sin presentación a hablar e invitamos a colegas
de Latinoamérica, en Argentina el doctor Cutica, bueno, muchos de los relevantes personas que han trabajado desde diferentes especialidades en la enfermedad por Kawasaki. Hacemos un webinar de 4 o 5 personas, te comprometo en esto en 2 semanas, para poder nuevamente actualizar los datos, y dejo un comentario final tuyo, Rolando. Todos los días están saliendo publicaciones, estemos al tanto. Igual acabamos de abrir una cuenta pues, de Twitter para Slipe, que es @Slipe2020, como en 2020, muy fácil, @Slipe, y el año de la pandemia 2020, donde estamos dando pues, a conocer también las publicaciones de no COVID de otros miembros de la sociedad y de América Latina. Así es que eso es importante, pero sobre todo es generemos evidencia, y lo más importante es uno puede hacer grandes cosas con pocos recursos, y vean, hemos creado un monstruo para bien, para ayudar a las personas. Así es que están bienvenidos todos a unirse y a aportar datos. Y mientras tanto, utilizamos el modo virtual para conectarnos, para hacer actividad científica, pero sí también queremos anunciarles que en la última semana de agosto del 2021 nos vamos a encontrar seguramente todos en la Argentina, en Buenos Aires, para el Congreso de Slipe 2021. Y van a estar seguramente temas absolutamente importantes de generación de conocimiento reciente, y además vamos a poder recibir a muchos colegas de América Latina en nuestra querida Argentina, y vamos a poder compartir cuestiones muy cálidas de los argentinos hacia el resto de Latinoamérica. Así que damos por finalizada este webinar. Los esperamos posiblemente en las próximas 2 semanas nuevamente con una conversando entre expertos. Yo seguramente voy a ser un modulador nada más de los expertos de los que vamos a convocar sobre este tema. Y recuerden, última semana de agosto del 2021, el Slipe 2021. Bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan una buena noche en la querida Latinoamérica. Gracias.